Buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Vayan conectándose a esta emisión. Hoy tenemos un especial que protagonizará Leandro Grille porque Uruguay celebra este domingo 27 de octubre la primera vuelta de las elecciones. Más de 3 millones de personas están llamadas a votar al próximo presidente, parlamento, senado y 2 plebiscitos también. Ya nos contará todo Leandro. El Frente Amplio con la fórmula Yamandu Orsi, presidente, y Carolina Cose, vicepresidenta, con chances de ganar a juzgar por las encuestas. Bueno, entonces podemos decir que regresa la izquierda a Uruguay. Bueno, el Parlamento parece casi seguro que sí, este mismo domingo. Para las elecciones presidenciales veremos qué dicen los casi 100.000 indecisos que definirán los resultados. Uruguay de cara a las presidenciales y, bueno, frente a un eventual regreso de las fuerzas progresistas. Hoy hablamos del país de Leandro Grille, aunque hablaremos en realidad de 2 países de Leandro Grille, porque también hablaremos de Cuba, que está recuperándose de un brutal apagón que dejó sin electricidad a millones de cubanos durante varios días, desde el viernes pasado. Intentaremos conectar con alguien que lo vivió en carne propia e indagaremos en las causas, que son múltiples. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal. Sé que siempre lo repito, que no queremos ser redundantes, pero es verdad que notamos una diferencia cuando se lo recordamos permanentemente. También pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, para que el algoritmo no nos castigue, y pueden ayudarnos con sus aportes monetarios que hacen que sostengamos nuestro humilde equipo. Y no se olviden también que Leandro Grillo hoy hará un especial de legítima defensa dedicado a las elecciones en Uruguay, todo antes de que comience la veda electoral. Bienvenidos a Macondo y vamos a arrancar. Y va a ser un especial, Sina. pero muteado. Buenas noches, Sina. No, Buenas noches, Marquito, Teruggi. Además, Técnicamente, como es un programa exclusivo alrededor de tus países, tus nacionalidades y tus querencias, en realidad vas a tener un protagonismo central. De bueno, hecho, no digan, no sigan diciendo eso porque van a echar a la gente, van a decir, che, tengo que bancar a Leandro. Durante todo el programa se va a borrar la gente. Miren, técnicamente este programa se va a emitir, este programa de Macondo se va a emitir a las 23 horas hoy de Río de la Plata, o sea, después de Legítima Defensa. O sea, que si bien se está grabando un poquito antes, hoy es un programa que la gente tendrá que entender que estamos grabando porque comienza la veda electoral efectivamente en el Uruguay a las 12 de la noche de este jueves. Comienza la veda electoral y ya no se puede hacer programas que se mencionen nada que tenga que ver con las elecciones nacionales, ¿sí? Eso en realidad no afecta a Internet desde el punto de vista legal, pero nosotros los respetamos. Lo hemos respetado siempre, siempre nos acoplamos a la veda, porque está bien que la gente tenga esas 72 horas libres de discurso o de debate político para la reflexión, se supone. Por lo cual tuvimos que adelantar Legítima para hoy jueves y tener esta emisión de Macondo un poquito corrida. Vamos a hablar efectivamente de Uruguay y vamos a hablar de Cuba. En Cuba, como estaba contando Ina, es desde el viernes de la semana pasada. Se desconectó el sistema eléctrico nacional, entró en lo que se llama un blackout, técnicamente un apagón que involucra a todo el país. Un evento raro quiero decir, es muy poco frecuente, son muy poco frecuentes los blackouts a nivel de todo un país en el mundo. Recuerdo no hace muchos años en Argentina, durante el gobierno de Macri hubo un blackout que incluso afectó al Uruguay, pero además es muy difícil reconectarlos, o sea, levantar eso puede demorar bastante tiempo. Lo lograron levantar en unos días, ya está conectado nuevamente el sistema eléctrico nacional, aunque todavía entiendo que se suceden muchos apagones y sobre todo hay un déficit en la producción energética. O sea, cada día hay una demanda de energía superior a la energía que se puede producir en el país, porque las termoeléctricas que funcionan con combustible fósil, con fuel oil, con, digamos, derivados del petróleo,
Naturalmente, Cuba está accediendo a menos petróleo del que necesita. Esto es como la causa primera, más allá de todos los otros problemas que pueden explicar este fenómeno. Nos va a acompañar ahora, no sé si ya tenemos conectados. No, primero vamos a hacer el tema de Uruguay, me están diciendo acá, y después vamos a hablar de Cuba. Discúlpenme, tenía invertido mis Escuchame, guiones. Leandro. Sí, perdón. Se confundió un poco. Empezamos por el paisito. Entonces empecemos con Además, Uruguay. La gente va a decir, Leandro, pasa que tenía confundido. Perdón, disculpe, Claro, estoy cansado, hago mucho trabajo. Dejé demasiado altas las expectativas como para que directamente arranques invirtiendo el orden de los temas. Lo que pasa es que yo estoy muy cansado y hago varios programas. Vos hiciste la base, pero Marquito está en vacaciones en Manhattan, está esperando a ver qué pasa entre Trump y Kamala Harris, entonces no entiende estos efectos del cansancio. Bueno. Estoy en Queens. En Queens. Uruguay, como una película. Acude a las urnas el domingo. Por favor, bueno, vamos el domingo, efectivamente. Este domingo 27 de octubre va a ser la primera vuelta electoral. Como lo marca la Constitución, el último domingo de octubre se hace cada 5 años la primera vuelta electoral, donde para que alguna de las fórmulas, alguno de los partidos políticos resulte ganador, necesitaría obtener su fórmula presidencial el 50% más uno de los votos emitidos válidos, esto es, de los votos que no son votos anulados, ¿sí? Ese es un número que hasta ahora solo una vez se alcanzó en el Uruguay, que fue en el año 2004, hace 20 años, en aquella primera elección que ganó el Frente Amplio, la izquierda, ganó sí en primera vuelta. No hay ninguna de las encuestas de opinión pública, que son bastantes, a esta altura, que indiquen que ese número estaría siendo alcanzado por la izquierda. Sin embargo, todas las encuestas de opinión pública, todas tienen al Frente Amplio como primera fuerza política para este domingo, con un número que varía entre los 43 y los 47 puntos. Y en general todas marcan como vos estabas contando, Ina, todavía un número alto de indecisos. Por lo cual no sería sorprendente que el Frente orillara ese valor, o sea, se acercara más a los 50 puntos. Es bastante improbable que lo supere, o sea que todo sugiere que va a haber segunda vuelta. Pero acá se juegan varias cosas más que esa elección del presidente y el vicepresidente o la vicepresidenta. También se conforma en la elección la totalidad del Parlamento. En Uruguay no existe elecciones intermedias, por lo cual cada 5 años se renueva todo el Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de manera íntegra, ¿sí? Se eligen todos, se eligen 99 diputados, se eligen 30 senadores, que va a después completarse la Cámara con un senador más, en realidad el presidente de la Asamblea General, que es el vicepresidente de la República, para conformar esa Cámara de 31 senadores. ¿Qué dicen las encuestas? Por ahora, si uno promedia las encuestas, todo indica que el Frente Amplio estaría obteniendo la mayoría absoluta de los senadores. Esto es, 15 senadores, por lo menos, y en el caso de ganar la elección nacional, más el vicepresidente. ¿Se entiende? Mayoría absoluta, 16 senadores en 31. Y está, nuevamente promediando las encuestas, en unos 49, 48, 49 diputados, pero habiendo todavía muchos indecisos. Bastaría que subiera algún puntito más, a unos 47, 48 puntos porcentuales en la elección, para que obtuviera la mayoría absoluta también de la Cámara de Diputados, es decir, la mayoría absoluta en ambas cámaras. Esto es muy importante en el Uruguay, porque tal como funciona el sistema electoral uruguayo, prácticamente todos se juntan contra el Frente Amplio. Entonces el Frente Amplio tiene dificultades, si no logra mayoría absoluta en las cámaras, para sumar un legislador más, por ejemplo, si le faltara para aprobar alguna ley. ¿Se entiende? Esto puede ser muy complicado, por lo cual tener mayoría absoluta es bien importante para la izquierda. No significa que si no tuviese mayoría absoluta en diputados, no hubiese algún legislador de partidos menores o legisladores disidentes de las bancadas de sus partidos que los acompañaran en proyectos electorales claves.
Pero ya exigiría otro tipo de negociación y nunca se ha dado ese hecho hasta ahora. Hasta ahora el Frente siempre gobernó con mayoría parlamentaria, las 3 veces que gobernó, y en el caso de la coalición de la derecha, rápidamente cuando son elegidos arman una coalición y lo cierto es que son bastante disciplinados, se pelean, pero se votan, funcionan como bloque, por lo menos para llevar adelante políticas de derecha, aunque también se condicionan entre ellos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, está esta fórmula, la del Frente Amplio, es liderada por Yamandú Orsi y Carolina Cose. Yamandú Orsi como candidato a presidente era hasta hace poquito el intendente de Canelones, el segundo departamento del país. Durante 10 años fue intendente de Canelones, o sea, 2 periodos, que es lo máximo, no puede ser reelecto para eso, y había sido secretario general del intendente anterior en los 2 periodos anteriores que había gobernado como intendente Marcos Carámbula. Hace 20 años que Yo tengo una consulta. Sí. Tengo una consulta, perdón, pero para ir haciéndote preguntas, porque me la suelen hacer y no la tengo la respuesta con claridad. Yamandú Orsi, dentro de la amplitud del Frente, ¿a qué familia política pertenece? Te digo porque es una pregunta y supongo que mucha gente la quiere hacer como para entender quién es y qué tipo además de orientación tiene, hacia dónde conduciría las cosas. Yamandú Orsi es una persona del MPP, del Movimiento de Participación Popular, y más técnicamente es una persona del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, es un tupamaro, es de la familia directa de Pepe Mujica. Es yo te diría, como un hijo político de Pepe Mujica. ¿Sí? Yamandú y de Lucía Topolán, que es una persona claramente del MPP, pero nuevamente fue secretario general 2 periodos de Marcos Carámbula, que fue intendente de Canelones. Marcos Carámbula es un dirigente político de la izquierda muy importante, ahora ya retirado, digamos, de los cargos mayores, ya tiene cerca de 80 años. De hecho, tuvo hace unas horas un pequeño inconveniente de tránsito, pero está bien, Marcos. Muy querido en Canelones y que funcionó también como padre político, curiosamente, también de Yamandú. En general, Marcos comparece en las listas de la 1001 del Partido Comunista o de la Democracia Avanzada, ¿sí? Pero como que Yamandú por un lado, es una persona claramente de Pepe y por otro lado combina esa otra tradición que es haber trabajado muchos años con Marcos Carámbula, que es un viejo dirigente de la izquierda, un médico que proviene de otra tradición de la izquierda, pero que es muy importante, sobre todo en Canelones, y muy cercano en su momento. O sea que es bastante unitario. Sí, no, unitarios son los dos, Yamandú y también Carolina Cose, que es la vicepresidenta. Pero claramente Yamandú viene de Zapata. No solo viene de Zapata, sino que forma parte de esa organización. No es que es independiente y alguna vez se integró, es de esa organización. Ahora, si querés, hablamos un poco más de eso, porque eso también se va a resolver, ¿no? El Frente Amplio es una coalición que tiene 30 organizaciones, hay muchas listas, y también ahí la bancada va a tener mayorías, ¿no? O sea, funciona de manera unitaria, pero va a haber sectores que van a tener más votos que otros y, por supuesto, más legisladores, ¿sí? Pero vamos con la elección gruesa. Vamos con las presidenciales. Sí. El candidato, la fórmula que es la fórmula de la calle Pou, digamos, del actual presidente, la fórmula que él vota, la fórmula más cercana a él, de su núcleo, de su partido político, es la de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Yo lo expliqué creo que la semana pasada, pero Álvaro Delgado era el secretario general de la presidencia este periodo, es una persona del sector político de la calle Pou. ¿Sí? Valeria Ripoll no. Valeria Ripoll fue un experimento que hizo el Partido Nacional, que es el partido al que pertenece Álvaro Delgado, que designó, cuando ganó la interna de su partido, designó como vicepresidenta a Valeria Ripoll, que es una persona que viene del sindicalismo, que fue presidenta del Sindicato de Municipales de Montevideo y que era hasta hace 2 años del Partido Comunista. Pero se dio vuelta y bueno, se dio vuelta y muchas cosas le empezaron a suceder. Le empezaron a hacer, invitarla a la televisión, participar. La hicieron famosa. Como funciona cuando uno se da vuelta en el Uruguay, hay todo un sistema para eso. Y terminó siendo la candidata a vicepresidenta. Una decisión muy arriesgada, en la que Delgado claramente lo que quería era captar votos que venían de la izquierda,
pero que ha sido muy mal vista dentro del Partido Nacional y que no parece haber captado votos de la izquierda. ¿Sí? Eso hace que la fórmula en este momento a partir de la elección interna, el Partido Nacional pasó de marcar, antes de la elección interna, con 30 o 31 puntos de intención de voto, fíjense, 15 puntos menos que el Frente Amplio, a estar marcando ahora en el promedio de las encuestas unos 24 o 25 puntos. O sea, se derrumbó a partir de esa decisión. ¿Sí? Cayó como 5 o 6 puntos en intención de voto. Y usted puede decir, ¿qué pasó con esos votos? O con esa intención de voto. Parece haberse trasladado a un fenómeno de estos que aparecen en todas las elecciones en los últimos años, que es el fenómeno Andrés Ojeda, que es un fenómeno de marketing. Él es un abogado, ya era conocido porque... Pero es como una tercera vía, o sea, no, es el Partido Colorado. Es el Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido que gobernó durante más un siglo este país. Pero actualmente... Pero es como un intento de recuperar el éxito de la calle Pou en un momento dado, ¿no? Sí, y no sé hasta qué punto él considera que su liderazgo es la calle Pou. Es un muchacho joven que ha hecho toda su campaña, yo sé, haciendo fierros en un gimnasio, diciendo que él estaba para el bienestar animal, para la salud mental, es muy galán, entonces dirige sus publicidades en Instagram a las mujeres porque busca una especie de voto calenturiento, podemos decir, no sé, algo así, ¿verdad? Lo cierto es que... Vos decís que cuando segmenta tiene como segmento calenturriento. Claro, ahí está, es una especie de... suena feo. No sabía si el dispositivo de Big Data tiene como parte calenturiable, pero... Sí, pero es obvio que lo único que tiene el dispositivo de Big Data... O sea, la columna más importante es esa, ¿no? Vamos a segmentar por las pasiones, por los deseos, ¿no? Bueno, esa es la lógica de él. Pero en las últimas semanas, yo te conté la semana pasada, tuvo ese traspié, que vamos a ver qué impacto tiene, que es que salió en un programa de televisión discutiendo con un holograma de Orsi, porque era un programa que Orsi no iba, es un programa muy cercano a la derecha. Orsi no fue, lo invitaron pero no quiso ir, y entonces inventaron un Orsi por inteligencia artificial y lo pusieron a debatir con un holograma. Y este hombre Ojeda fue a debatir con un holograma. Y eso quedó muy mal. O sea, nunca nadie había visto un candidato debatiendo con un holograma. Y además terminó dedicándole, porque terminaron como una especie de fiestita, tocando una canción, dedicándosela a una rubia, que siempre se lo había visto a Ojeda con una especie de rubia, porque él había salido de una tapa de una revista diciendo algo así como, tengo ganas de enamorarme. En medio de la campaña electoral, para que tengan noción de por qué digo esto y bueno, resulta que esa rubia alguien la googleó y encontró que era una estadounidense que vive en Uruguay, pero que en sus redes sociales tiene fotos cazando elefantes. Y en una tiene un leopardo sangrando así. Entonces, claro, era una cazadora furtiva. Y acordate que el tipo había hecho toda la campaña diciendo que él quería adoptar un perrito y que estaba por el bienestar animal. Y está de novia con Jack el Destripador, ¿viste? O sea, ¿se acuerdan de aquella foto del rey Juan Carlos? Pues yo nunca había visto un elefante, ¿no? No, tremendo. Y eso también cayó mal. Cuando una periodista se lo señaló, el tipo se enojó y dijo que esa periodista era una psicópata. Entonces el otro punto de su campaña, que era la salud mental, y el tipo le andaba diciendo, o sea, todo es como toda una especie de derrape, pero es una campaña de fondos. Ese es un candidato que no va a ganar, de todas maneras. No. Lo que tiene, y que bien lo señalan otros socios de la coalición, Manini, no va a ganar. Yo no creo que le dé, pero lo que tiene es fondos infinitos, dijo Manini, de origen desconocido. Y efectivamente creo que es el tipo que ha invertido más en la campaña y el que menos tiene explicación para el dinero que maneja. O sea, es abrumadora la publicidad de Ojeda. Vos vas a comprar, no sé, un kilo de manzana y te aparece una publicidad Ojeda. Es una cosa que en todos lados está Ojeda. Capaz que a alguien se le interrumpe ahora nuestro programa para que le aparezca una publicidad de Ojeda, ¿no? en YouTube, porque es por todos lados. Y eso, bueno, no sabemos cómo impacta. Pero, de acuerdo a las encuestas, no le da. Delgado
el candidato del Partido Nacional Delegado, para mí, es hasta penosa las últimas publicidades, porque él sale diciendo, ya sé que soy un mal candidato, pero voy a ser un buen presidente, votá, reelegí un buen... Porque yo sé, o sea, es así, ¿no? No estoy mintiendo, Como no estoy Cristón. haciendo una burla. Dice, yo sé que vos ves y me mirás así y decís, che, qué mal candidato que soy. Pero he estado en un momento, pero para la hora de tomar decisiones, yo he estado en ese momento y ¿sabes qué? Me animo, yo sé que voy a hacer... Me hace acordar, ¿se acuerdan de la Rúa cuando decía yo sé que soy aburrido? Bueno, igual. Dicen que soy aburrido. Sí. Pero ganó así. Pero este es peor, porque era el secretario. Sí. Y no, ¿Sabés quién no. fue el segundo aburrido, no? ¿Eh? ¿Sabés quién fue el segundo aburrido en Argentina, no? ¿Quién fue? Alberto Fernández. Alberto Fernández. ¿También dijo que era un aburrido? Dicen que soy moderado. Sí, sus historias ocultas, esas historias de que ahora de entre sábanas, no lo muestran como un tipo aburrido, ¿no? Sino más bien como él así con ese Él decía que bigote, era como moderado. dijo Mirta Legrand, Y- con ese bigote, dice Mirta Legrand, y la verdad que tiene Y, una y historia. moderado tampoco eras, y nos atenemos a lo que dice Fabiola. Yo, Bueno. che, un par de cosas quería meter. Sigamos por favor con las elecciones uruguayas. Dale, Marquito, decime. No, O vos, adelante, Ina, no sé. No, Marquito, anda. No, lo primero que veo de afuera es que son un poco como el último de los mohicanos de la democracia, ¿no? Es como el último país de América Latina o de los pocos donde se respetan las cosas. Hoy hacemos el programa porque hay que tener vida electoral y entonces no se habla más. Y los candidatos, o sea, como que valórense en su como fortaleza democrática. Y esa Porque N la que verdad le que todo pusiste lo al demás valor, está en un al valor en proceso. C le pusiste N porque estás en Estados Unidos y dijiste, vamos, ¿eh? Porque Sal- soy rock and roll. Ah. De- Escuchen Men, No, entonces. Sí, más allá de eso, no hay Escúchenme. ningún candidato de extrema derecha impresentable. sí, hay, Tenemos ahí alguno lo hay. más excéntrico, es un Pero señor no. que ha hecho campaña haciendo pesas en el gimnasio, otro que dice que yo sé que soy mal candidato, pero voy a ser buen presidente. No, Tiene no, razón, Marco. Ina. No tenemos un freak show a la altura de América Latina, ni siquiera eso. No, bueno, pero mirá ¿Viste? que si gana. ¿Dónde está la crisis? No, ¿Dónde no. está la crisis, señores? Respeta Tengo el que resultado. decirte, entonces, tengo Así que- no se puede. Nos quitan los programas. O sea, si uno pierde, dice, no, bueno, yo perdí, en me retiro. defensa del Hacemos. estatus, en defensa del estatus verdadero de nuestro lodazal, quiero decirte que con esa ondita de somos redemócratas, el señor Lacalle Pou recibió 400 kilos de pescado congelado de un jeque árabe en el aeropuerto, que todavía nadie sabe qué era eso. ¿Le gusta el Tenía pescado? de jefe de seguridad a un tipo, el jefe de seguridad Astesiano, que vendía pasaportes a la mafia rusa. Hemos exportado miles de kilos de cocaína. Así que acá, pulcramente, pasan cosas extraordinarias. Que En no todo son caso, caras y caretas suficientemente respeta a valoradas. rajatabla y es No, sinónimo pero del por respeto supuesto. democrático. Caras y de caretas Uruguay. las sigue, las cubre, las analiza, Sí, por lo tanto hay que apoyar caras y caretas. ahí No se está. olviden, por Y como favor. suele pasar, la izquierda es más democrática que la derecha. Nosotros somos muy Lo democráticos. otro. Escuchame, Lo- pará. Quiero contarte algunas cosas. Hubo Sí, actos sí. de cierre. Porque hay otras cosas que me parece que son peculiaridades orientales. Los actos de cierre, los actos finales en general, son el miércoles antes de las elecciones. Pero, de manera sensata, todos los partidos políticos lo corrieron para el martes porque el miércoles jugaba Peñarol, que nos fue bastante mal por la Libertadores. Pero a nadie se le iba a ocurrir competir contra ese partido, Peñarol en semifinales de Libertadores. Por lo cual, el martes fue el acto de cierre del Frente Amplio en el Parque Valle, cerca del Estadio Centenario, en Montevideo, y también fue el acto de cierre de campaña del Partido Nacional en la ciudad de Las Piedras, en Canelones, donde ya es una tradición que hagan el acto de cierre. En el acto de cierre, esto me interesa porque las dimensiones cuantitativas también importan, aunque después no indican necesariamente el voto, ¿verdad? Porque el acto de cierre del Partido Nacional tuvo 1.500 personas, una buena concurrencia de acuerdo a sus previsiones. Y el acto de cierre del Frente Amplio tuvo más de 150.000 personas. Y en general, y yo te diría que fue un acto importante. No fue el más grande, porque el Frente ha tenido actos de 500.000 de personas, pero
movilizó mucho en las últimas semanas. La campaña para mí fue bastante chaucha en relación con otras, salvo las últimas semanas. La caravana final... Chaucha significa que no fue la campaña... Chaucha es una verdura. Sí, pero le decimos cuando no fue la campaña más movilizada. Lo que pasa es que tampoco no tengo claro si es por alguna razón de la campaña. Los blancos dicen que es porque la gente no quiere cambios. Siempre uno puede explicar como quiera. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado en los últimos años. Entre ellas me parece que hay muchas cosas de redes sociales donde la gente se manifiesta que no es tan callejera a veces, que antes eran más callejeras. ¿Se entiende? Entonces, el número de actos es menor, el número de ese tipo de actividades, pero no significa que la gente esté menos movilizada. No sé cómo explicarlo esto, pero creo que van cambiando las cosas de ese tipo. Lo cierto es que en las últimas 2 semanas sí, el Frente hizo una caravana importantísima en Montevideo, 5 columnas salieron, o sea, caravana de autos que salen de diferentes sectores de Montevideo hacia también el Parque Valle, miles de autos, y hizo un acto de cierre extraordinario con una participación gigantesca de gente y además con un cierre con el Negro Rada que fue espectacular, ¿no? Fue como un concierto, estuvo lindo y los discursos estuvieron bastante interesantes, sólidos, muy difíciles de atacar. Ahí la sensación, el clima en el acto y el clima me parece es como que la gente cree que el Frente va a ganar la mayoría parlamentaria. Eso parto de la base de que no hay nadie que crea que el Frente no va a ganar las elecciones nacionales en el marco de las 2 vueltas. Es como que es una cosa que ya la gente la ve así. Cabría la posibilidad de que el Frente no ganara las elecciones nacionales solo si no tuviese mayoría parlamentaria y además entre los partidos de la coalición obtuviesen mayoría parlamentaria. Pero está como todo muy lejos de como un escenario raro. ¿Por qué cabría esa posibilidad? Porque ahí hay una hipótesis que dice que si hubiese una mayoría parlamentaria de los partidos de la derecha, no con partidos menores, sino de la derecha, entonces la gente votaría a un presidente para que tuviese gobernabilidad, aunque la verdad que es difícil de sostener, porque la vez pasada, en 2019, el Frente votó 39 puntos, o sea, votó casi 10 puntos menos de los que se supone que va a votar ahora, y terminó perdiendo el balotaje por menos de 30.000 votos, o sea, por un punto porcentual, ¿se entiende? O sea, para mí no hay nadie ya que dé que el Frente va a perder. Pero está esta discusión, si gana la mayoría parlamentaria, en diputados sobre todo, en el Senado creo que tampoco se discute mucho, y bueno, también cabe una posibilidad de primera vuelta, aunque parece poco probable. Como sea, el Frente ya en este último mes reveló quién sería su ministro de Economía y eligió un economista, Gabriel Odone, que es un economista del Frente Amplio, pero claramente un economista moderado, de centro, alguien y hay muchas interpretaciones de esto, pero lo cierto es que lo hizo en una semana donde empezaron a dispararse variables. Empezó a subir el dólar, a generarse una especie de terrorismo de mercado. Y entonces un lunes, con esos movimientos, hizo una conferencia de prensa Orsi, dijo Odone va a ser ministro de Economía y todas esas variables se quedaron quietas. No es lo que más le gusta al militante frentista. Se darán cuenta que en general la base quiere algo como que dé más izquierda. Pero a los efectos de la campaña transmitió tranquilidad, se llama así, tranquilidad a los mercados, que en una campaña electoral puede ser importante. O sea que no ha pasado más nada en términos económicos. Lo que sí ha generado durante esta campaña más pasiones son los plebiscitos, en particular el plebiscito de la seguridad social. Si quieren pasamos a ese tema. Sí, además de a poquito nos estamos quedando sin tiempo, sobre todo. Sin tiempo. Tenemos que hablar de Cuba todavía, solo recordar que Leandro Grille tendrá sus varias horas en legítima defensa para quien quiera profundizar en las elecciones uruguayas del domingo que viene. Pueden verlo en Caras y Caretas, en el mismo canal de YouTube. Hoy mismo lo va a emitir. Antes que Macondo. Así que vayan, ya estará subido el programa entero. No hablamos del plebiscito. Breve síntesis, pero... Bueno, sí es breve, sí, y nos vamos al corte. Apretado como chaucha.
Mi querida, volvió la emperatriz. ¿Cómo se nota cuando viene acá la comandante? A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¡Bendita guerra! Soy fotoperiodista. ¿Qué haces aquí? Pisé una mina. Solo te estoy pidiendo ayuda. Cuando nos invadieron yo tenía 7 años. Quería volver a soñar, quería aprender a bailar. Como la puta historia de mi vida. Estoy con la familia Monster. Es un acto heroico. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. La esperanza que nos une es fundamentalmente gobernar para todos los uruguayos y todas las uruguayas. Tenemos que hacer que la elección sea un acto de amor por nuestro pueblo y que sea un compromiso solidario para la construcción de un Uruguay en el que se pueda vivir mejor y donde reine el amor y desterremos el odio. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva el pueblo uruguayo! Volvemos a Macondo y vamos a hablar sobre Cuba, otro país de Leandro Grille. Cuba enfrentó desde el viernes pasado un enorme apagón, el más grande en varios años desde la tormenta, las protestas en la tormenta de 2021. Un apagón que dejó prácticamente toda su población, estamos hablando de unas 10 millones de personas sin electricidad. Pasó después de que la principal planta energética en Matanzas, que es la más grande de la isla, quedara fuera de servicio. A lo largo del sábado lograron restablecer algo de electricidad, luego volvió a fallar, así que los cubanos estuvieron varios días seguidos sin energía y con todos los problemas que pues derivados, ¿no?, de estar con cortes de energía, incluido comida pudriéndose en las neveras, según varias denuncias, y bueno, falta de acceso a todo. Ahora al corte de electricidad se suma también una tormenta, la tormenta Oscar, y
la situación parece que se ha mejorado. Nos ha estado informando Leandro Grille y también hemos visto algunas informaciones de que ya casi está restablecido y recuperado el servicio en toda la isla. Pero queremos saber qué es lo que ha sucedido de primera mano y queremos saber, sobre todo, hablar un poco más sobre los motivos, ¿no? De los motivos más profundos de lo que ha sucedido, y para ello tenemos a Yaniska Lugo con nosotros, que es integrante del Centro Martin Luther King, psicóloga, educadora social. Yaniska está en Cuba. Buenas tardes, Yaniska, muchas gracias por estar en Macondo, y te querríamos preguntar cómo han vivido estos días, qué sucedió y cómo están ahora, sobre todo. Tengo la impresión Buenas tardes, Gina. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Te pero la escuchamos imagen bien, está... sí. La imagen está congelada, pero te pero escuchamos mientras bien. te podamos escuchar, está perfecto. Sí, yo suponía que íbamos a tener problemas de conexión porque todavía no está bien restablecida la conexión de internet y era posible que pasara esto. Si me escuchan bien así, les comento aunque la imagen esté mal. ¿Sigo? Sí. Sí. Bueno, sí, como decía Inaí, el 18 de octubre, ahí los cubanos tuvimos un momento, los hechos, a las 11 de la mañana se desconectó el sistema electroenergético nacional y el país tuvo un apagón total, que después se intentó restablecer 3 veces y 3 veces fue otra vez quebrado. Fue muy difícil reconectar todo el sistema, se pasó por etapas hasta que se llegó a crear subsistemas que fueron trabajando con islas que se fueron creando para electricidad a determinados del país, a ir ampliando hasta que se estableció bastante. En el 5% de la población tiene electricidad. El hecho que llamó la atención, noticia, pero de interpretar historia y buscando las causas. A ver, generó Yaniska, mucha angustia. ¿Nos escuchas? ¿Sí? Porque estoy teniendo yo por lo menos un problema de audio. ¿Es un problema de la conexión? No, es el problema de la conexión, que la tenemos floja. Sí. Entonces, vos, Yaniska, nos estabas diciendo cuántas personas en este momento, o cuál es el porcentaje de la población que en este momento tiene suministro eléctrico. Bueno, en el occidente del país más del 95% hoy tiene suministro eléctrico. En el oriente del país pasó también que cuando estábamos restableciendo toda la conexión del sistema electroenergético, entonces vino el huracán Oscar, que afectó y que en 4 municipios daños, inundaciones, y la situación es bastante como yo les digo, genera mucha angustia en el pueblo, tensión también, porque no podía decirse un tiempo en el que se pudiera restablecer una situación que es energética, pero que no solo, porque se conecta con la situación de la complejidad, porque la económica en sentido general y es compleja. Bueno, tenemos problemas de conexión ya bastante graves que me parece que tenemos que cortar. Le agradecemos a Yaniska de todas maneras su disposición y el esfuerzo por contarnos lo que ha sucedido, a ver si se termina de recuperar todo y la podemos tener en otra ocasión. Leandro, si quieres añadir algo. Bueno, le estaba contando, Yaniska estaba contando. Dice que ustedes la escuchaban, que en el 95% del occidente del país, el occidente del país incluye a La Habana, ¿sí? 95% de la población ya tenía suministro eléctrico, pero en el oriente la situación es distinta, porque además de que
demoró, son como dos sistemas que no tuvieron la misma provisión de electricidad. Se sucedió este huracán o esta tormenta tropical Oscar, que sobre todo en la provincia de Guantánamo y en algunas localidades afectó de manera fuerte. Incluso creo que hubo algunas personas fallecidas. Hoy se vio al presidente Díaz-Canel ir hasta ahí, a estas localidades pequeñas de la provincia de Guantánamo. O sea, hay toda una disposición en este momento de la isla, no solo del gobierno, sino de la población de la isla, con los afectados por el huracán. Es como que se reunieron dos situaciones, ¿no? Por un lado, el blackout, la desconexión del sistema electroenergético nacional y el apagón de varios días, y además en la temporada de huracanes esta tormenta que afectó el oriente del país. Por lo que estuve estudiando el tema y siguiendo, incluso la compañía eléctrica de Cuba hoy lo informa todo el tiempo, ¿no? A través de redes sociales y de Telegram y cosas así. La demanda que está habiendo de energía eléctrica diaria no está pudiendo ser satisfecha, ¿sí? La producción de energía es menor a la demanda. Sensiblemente menor. Creo que poner el 70% de la demanda se puede satisfacer, pero hay una demanda por encima de la capacidad de producción en este momento. Por lo cual hay, además de, aunque esté reconectado el sistema electroenergético, hay apagones programados. Entonces, mire, hoy vamos a tener que cortar la luz en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, porque la capacidad, la demanda es superior a lo que podemos proveer. Y esto tiene que ver también con el acceso al combustible, ¿sí? Porque es una lástima que no tengamos a Yanisca ahora, pero un poco para ofrecer algunas explicaciones que hay. Algunas son el acceso al petróleo, ¿no? Cuba es realmente un país sancionado, donde las empresas petroleras, los que transportan, reciben sanciones si llegan al puerto de La Habana, si llegan a Cuba, ¿no? A ofrecer combustible. Eso en algún momento era provisto por Venezuela, pero Venezuela ha caído mucho la capacidad que tiene de darle combustible a Cuba, de darle petróleo. Entonces, tenés ahí un déficit permanente, además de la situación de la infraestructura, es decir, de las termoeléctricas, que tienen necesariamente que ser mantenidas y tienen un problema de mantenimiento en general por el acceso a repuestos, el acceso, en fin, a todos los insumos necesarios para mantenerlos funcionando. De todas maneras, se ha recuperado este sistema electroenergético y vamos a ver cómo sigue en los próximos días la situación, ¿sí? Pero da la sensación de que esta parte de la crisis es como que está quedando por ahora atrás, ¿no? Hay energía eléctrica en la isla. Sí, yo lo que veo es que hay una situación económica que está cada año un poco más difícil. Y de hecho ahora salió un comunicado solicitado en el New York Times, firmado por la organización People's Forum, que le pide a Biden como último gesto antes de irse que desbloquee al menos parcialmente el dispositivo de bloqueo que hay sobre la economía cubana, ¿no? Que había cierta expectativa de que pudiera moderar lo que había hecho Trump, que había recrudecido al máximo, y que en estos 4 años de Biden no ha habido un cambio sustancial. Y es imposible comprender las dificultades sin tomar en cuenta el bloqueo. Y esto me lleva un poco al otro tema que queríamos conversar hoy, que tiene que ver con los BRICS, porque se me viene la imagen de Bruno Rodríguez, el canciller, justamente en Kazán, en Rusia, reunido y participando en la reunión de los BRICS, y viéndolo desde una isla como Cuba, cuyo mercado natural estaría centralmente en Estados Unidos, pero no lo puede hacer por el bloqueo, la importancia de la configuración, crecimiento y expansión del espacio de los BRICS, que se propone, entre otras cosas, crear sistemas financieros alternativos al SWIFT, que es el sistema a través del cual se operan los pagos internacionales, y como para una isla como Cuba, yo diría que es algo vital el crecimiento y el fortalecimiento de un espacio económico alternativo, cuyo motor económico es China, sin lugar a dudas, y que ha tenido una reunión importante. Han participado los gobiernos de Bolivia, de Cuba, bueno, de Venezuela. Podemos hablar de eso, además de lo que pasó con el caso Venezuela,
pero que da cuenta de un organismo en proceso de expansión que hace unos años lo daban relativamente por, no sé si muerto, pero por lo menos con poca posibilidad de crecimiento, y que está en estos momentos avanzando con el binomio Rusia-China a la cabeza de forma exponencial. Y creo que por eso, linkeándolo con Cuba, ahí está puesta la expectativa. Si no es eso, es, digamos, seguir en la resistencia ad eternum, digamos. Así que bueno, si les parece, nos metemos con el tema BRICS. Totalmente. Lo que pasa que, ¿cuál es el mecanismo para ayudarle a Cuba? Hoy justo estaba repasando algunas iniciativas de los BRICS, y si estamos hablando, por ejemplo, del Banco BRICS invierte en las infraestructuras de los países integrantes. Entonces, Cuba o bien debería pasar a formar parte del grupo BRICS, lo cual creo que no está en la agenda, al menos a corto o mediano plazo, o el Banco BRICS debería cambiar su enfoque con respecto a las inversiones y los créditos, ¿no? Por lo demás, tienes razón, Marco, parece pues un grupo en expansión. Más allá de Rusia, China, está la India con un potencial económico tremendo. Justo ayer publicaba Bloomberg que en los próximos 5 años el aporte en la economía, en el PIB global del BRICS va a ser muchísimo mayor que el del G7. Estamos hablando que China y la India van a aportar entre las dos 4 veces más de lo que va a aportar Estados Unidos en la economía global. Luego están Rusia y Brasil, que están sobre el 2%, que es nada al lado del aporte chino o indio, pero es más de lo que van a sumar Alemania, Francia o las economías europeas, que están en absoluto declive. Y también otra cosa que quería decir del BRICS, que eso ya es un poco barriendo para casa, ¿no? ¿Cuál es el titular de esta reunión? Que de hecho ha sido la cumbre más importante de la historia del grupo, porque es la primera vez que se realiza ya con los nuevos integrantes. Ya no son solo estos 5 países, ¿no? Ya son más. Pues el titular es que después de casi 3 años de guerra en Ucrania y los intentos de aislar a Rusia internacionalmente, políticamente, como sea, tienes esta imagen potente de Narendra Modi, de Xi Jinping, de Putin, de Ramaphosa, de los líderes de África, América Latina, de Lula interviniendo por Zoom, a los que la guerra en Ucrania les parece un conflicto regional, como lo que es en el fondo, que nunca lo han visto como algo existencial. Y es la imagen del mundo cambiante, ¿no? Es la imagen de que hay otro mundo, que el mundo no es lo que el mainstream nos lo pretende presentar, que es Estados Unidos y algunos países europeos, Australia y Canadá, sino que hay toda una serie de actores. Y más allá de que tenemos esta foto, estamos hablando de la mitad de la población global y el 40% del PIB. Entonces, seguir hablando de aislamiento de Rusia, aislamiento de Putin, queda como un poco ridículo, ¿no? Efectivamente no son miembros plenos, pero es verdad que hubo una integración de 12 países como miembros socios, que no es la misma estatus que pleno, pero también requiere cierto consenso, requiere consenso entre los fundadores, entre los plenos, entre los cuales se integraron, sí, hoy Cuba, Bolivia, Vietnam, hay varios países. No Venezuela, lo cual podemos ahora comentar. Miembros asociados. Sí, son miembros socios. No es, eso es, o sea, no participan del mismo conjunto de posibilidades, de decisiones, y tienen otras posibilidades de cooperación que no es la misma que, yo que sé, el Banco BRICS, ¿no? Que es una entidad que de hecho dirige Brasil, dirige Dilma Rousseff. Pero les quería comentar una cosa, ante la pregunta que hacías vos, Marco, de la posición de resistencia, ¿no? Pero porque es una cosa del día de, creo que fue ayer, y está bueno para que la gente tenga una noción. Ayer un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revocó una sentencia de una jueza norteamericana de Miami del año 2022 que había impuesto una sanción
de más de 400 millones de dólares a 4 empresas de cruceros, ¿sí? Entre ellos Carnival, Norwegian, no sé, esas que son, por haber tocado puertos cubanos. Si bien fue revocada la sanción, la decisión de la jueza, hace 2 años fue eso, en 2022, fue revocado recién, ¿sí? El fundamento de la multa era que había aplicado la jueza en Miami, para tener una noción a esas empresas de cruceros, es porque habían trasladado ilegalmente turistas tocando puertos cubanos que fueron nacionalizados en el año 1960, o sea que son de pertenencia de Estados Unidos, entre ellos los Havana Docks. O sea, cuando una jueza de Estados Unidos es capaz de decir que un crucero, que una empresa de cruceros puede ser sancionada con cientos de millones de dólares por haber ido al puerto de La Habana porque consideran que el puerto de La Habana es de Estados Unidos, porque fue nacionalizado hace 60 años, vos podés decir, bueno, pero fue revocado eso en un tribunal de apelaciones. Sí, 2 años después. ¿Cuántas empresas, cuántas compañías están dispuestas a hacer negocios? O sea, esa es la dimensión también del bloqueo, porque incluso cuando se revoca, ¿cuántos se animan a asumir ese riesgo de que le pongan un impuesto, una multa de cientos de millones de dólares porque usaste el puerto, también el aeropuerto? El aeropuerto José Martí está en un territorio que hay gente de Estados Unidos que considera que era de ellos. O sea, ese es el nivel que tiene. Entonces, sí, resistir a no sé, pero ¿cuál es el otro plan? Decirle a Estados Unidos, sí, mirá, vos sos el dueño del puerto de La Habana, el dueño del aeropuerto, el dueño de los ingenios azucareros, el dueño de la mitad del territorio, porque todo esto se nacionalizó hace 60 años cuando triunfó la revolución y vos no aceptás que eso pertenece a Cuba y no a los Estados Unidos. Es un tema verdaderamente complejo. Yo no decía eso, yo lo que decía es que, a ver, supongamos, vamos a hacer un caso comparativo, que siempre en la comparación hay injusticias, pero digamos, Venezuela pasó por tiempos muy difíciles económicos, muy difíciles, crisis que en un momento parecía una inundación sin fin, pero había en el horizonte siempre la expectativa de la reactivación petrolera, que finalmente es una economía que tiene una serie de fortalezas que van a poder hacer un rebote económico, que tiene elementos para negociar con Estados Unidos, que Estados Unidos necesita, que tiene un margen de juego para con otros actores que pueden venir también a, digamos, empujar a Estados Unidos a tener que sentarse en la mesa de negociación. Una serie de resortes que Cuba no tiene. Y que lo que uno percibe, por lo menos yo percibo, para no involucrar a nadie más, en estos últimos veces que estuve yendo, es la dificultad de construcción de expectativa a futuro. ¿Cómo hacer para crear la idea de que se va a estar mejor después? ¿Con qué elementos? ¿Con qué resortes? ¿Con qué instrumentos de la economía? Bueno, ¿por qué? Porque Estados Unidos puede mantener el bloqueo por mucho tiempo, porque hasta donde yo sé, no hay un elemento de presión que tenga la economía cubana para sentar a negociar a Estados Unidos y por lo tanto necesita necesariamente una configuración internacional, además de inversiones que le permita esa posibilidad de construcción de expectativa de que va a mejorar. Digo esto porque es parte de un discurso que yo percibí en la población. Y sí, es lo que yo forma parte del comprendo. Bueno, lo que está a eso planteando. Me refiero con la imagen de resistencia. Claro, lo que está planteando es que sí, está bien. Lo que pasa es que se sucedieron por... Hay ciertas cosas que son como coincidencia histórica, otras no, hay una cierta causalidad. Pero si vos simultáneamente tenés el gobierno de Donald Trump que te aplica, no sé, 200 y pico de sanciones añadidas al bloqueo, pero sanciones tremendas, y una pandemia que te corta durante 2 años el turismo, que es la industria cubana, como si fuera el petróleo para Venezuela, 2 años con el país cerrado, y se te produce una crisis de una naturaleza que es extraordinario que se haya sostenido. Bueno, es extraordinario porque logró producir vacunas y eso, porque imagínate que si no hubiese producido vacunas propias, ni siquiera hubiese logrado inmunizar a la población. O sea, se sucedieron una serie de factores que han contribuido a una situación que es bastante desesperante. Naturalmente, hay una presión internacional, nuevamente se pronuncia la Asamblea de la ONU, se llevan 38 veces que lo hace pidiendo el levantamiento de las sanciones. No es lo mismo, cabe esperar que no sea lo mismo que gane un gobierno demócrata que un republicano a los efectos de las sanciones en Cuba, ¿verdad? Sabemos que a otros efectos
¿no? No sabemos cuál va a ser el impacto de un gobierno de Kamala Harris en el genocidio en Gaza. No creo que haya cambios. ¿No? Bueno, y hay gente que discute, hay gente que dice que quizá Trump sea más leve con el tema de las guerras. Bueno, lo cierto es que a los efectos de las sanciones en Cuba uno podría esperar que si gana Trump, que además tiene el voto republicano, el voto mayoritario en el estado de la Florida, eso se profundicen incluso, ¿sí? Pero bueno, son escenarios. Próxima semana va a haber elecciones en Estados Unidos. Claramente la asociación con los BRICS es importante. Cuba no tiene la expectativa, o supongo yo, está trabajando para reactivar el turismo. Pero es una situación muy difícil, sí. Una última información que me gustaría que tocásemos antes de irnos es el veto de Luis Ignacio Lula da Silva a la integración de Venezuela en el BRICS. ¿Qué me dicen? Bueno, primero, las informaciones que hay sobre esto, porque trascienden cosas. Celso Amorín algo había adelantado. Está claro que para ingresar al BRICS, Venezuela era como el primer candidato hasta que sucede el 28 de julio. Nada de esto se puede explicar sin los sucesos que vienen desde la elección del 28 de julio para acá. Hay que entender que eso ha tenido un impacto tremendo y la relación política en este momento de Brasil con Venezuela no es la misma. No me queda claro a mí, de la lectura que he hecho de las informaciones que han trascendido en O Globo, en medios incluso venezolanos, si los factores determinantes tienen que ver tanto con la elección del 28 de julio como con cosas posteriores, por ejemplo, la situación de las personas que están en la Embajada Argentina bajo custodia brasileña, que no les dan el salvoconducto, y Brasil insiste en que se lo den, o las declaraciones del otro día de Tarek William Saab diciendo que Lula era un agente de la CIA, por más que Miraflores haya salido a decir, estos son consideraciones de Tarek William Saab, no del gobierno. Que ese comunicado existió y no lo voy a disociar ese comunicado de este problema, porque eso fue una declaración claramente que generó bronca. No ayudó. No solo no ayudó. De hecho, la de Cancillería aclaró después. Sí, bueno, por eso. Ahora, lo cual quiere decir que entre las fuentes que maneja, por ejemplo, Globo, dice, bueno, hay una frase ahí que a mí me parece interesante que dice, bueno, es como un cielo nublado, siempre hay la posibilidad de que salga el sol, o sea, como que hay ahí posibilidades de conversaciones. O sea, no me dio la sensación de que sea un tema completamente liquidado para Brasil, decir, bueno, ya está, contigo nunca. Va a haber, creo que hay negociaciones en curso. Ahora, ¿qué incluyen esas negociaciones? Porque no es lo mismo que incluyan el salvoconducto para las 6 personas que están en la Embajada Argentina que incluyan el tema de las actas, ¿no? O de los datos de las elecciones. Eso, para mí, completamente distinto el escenario si es uno o el otro. Y hay que ver qué pasa a partir del 10 de enero. ¿El 10 de enero es, Marco? 10 de enero. Yo tengo otra apreciación. Y me parece, habría que ponerse en términos de maoístas, de contradicción principal y contradicción secundaria casi. El camarada Amado, porque me parece que lo de los BRICS es de una dimensión tal que es más grande que una declaración de William Saab acusando a Lula de haber sido captado por la CIA. No puedo dejar de tener una sonrisa ante semejante declaración, o el resultado electoral, que no digo que no esté, pero siendo maoístas me pregunto si eso no es una contradicción de segundo orden, y que el tema principal, la contradicción de primer orden, tiene más que ver con la estrategia geopolítica de Itamaraty, que tampoco necesariamente es la de Lula, que tiene un poco que ver con este juego de equilibrio, de no alineamiento, de estar bien en un lado y estar bien en otro lado, y de poder jugar un poco del lado BRICS con Rusia, con China, y un poco del lado Estados Unidos y el campo occidental. Y que en ese sentido, además, Brasil como gran, digamos, vector latinoamericano, primero, quiere tener la lapicera, usando la metáfora de Cristina, sobre quién entra y quién no entra. Y en el caso de Venezuela es claramente un actor, digamos, que no va en el sentido de un equilibrio, sino de claramente un campo enfrentado a Estados Unidos.
No sé si es más por ahí, por esa explicación geopolítica más mayor, que por los elementos coyunturales, que no digo que no estén, pero me pregunto si esos elementos coyunturales no son más de segundo orden en este momento que la dimensión principal sobre cómo está concibiendo Brasil el equilibrio geopolítico. Lo planteo como hipótesis, como línea de evaluación de lo que está pasando. Dejen sus comentarios a la hipótesis de Marco Teruggi. Ahora que se acaba el programa, no se olviden de suscribirse al canal y si quieren apoyar a Macondo, que todo nos viene bien. Y hasta el jueves que viene. Además, ahora hago hipótesis desde Nueva York, así que tienen otro tipo de sazón. Tremendo.